Bueno, Dios les bendiga a todos. Les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan, tanto jóvenes, amigos, hermanos. Aquí en compañía de mi nombre es Sara Lisset. Dios les bendiga, amados hermanos, aquellos que nos oyen por ahí a través de este canal. Mi nombre es Jacobo y nos encontramos aquí con el hermano John Jairo Jr. y la hermana Michelle Hernández. Ellos nos presentan sus saludos. Bueno, Dios les bendiga a todos, les saludo de una forma muy especial. Es una gran bendición la que el Señor nos permite de poder compartir este espacio con ustedes y bueno, esperamos que todo pueda ser de mucha edificación para cada uno de ustedes. Un saludo para todos los que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas, contentos de poder estar aquí en la Iglesia de Victoria y bueno, a la expectativa de lo que nos quieren preguntar, que ya pueden hacerlo. Bueno, pues la primera pregunta es, ¿cómo es un noviazgo cristiano? Bueno, hay cosas que tenemos que tener muy claras y es que la Biblia siempre va a hacer una distinción entre la luz y la oscuridad, entre los hijos de Dios y los que no lo son. En consecuencia, el comportamiento que debe tener esos hijos de luz debe ser distinto. Partiendo de esa premisa de que somos luz, un noviazgo cristiano tiene que partir de la integridad y la sinceridad de dos personas que profesan un sentimiento, que son buenas cristianas, que temen a Dios, que están sujetas a unas autoridades y que los padres dan una autoridad, un aval para que puedan tener una relación. Eso no va a significar que van a terminar casados y demás, sino que son luz y están haciendo las cosas correctamente, no hacen nada escondido, tienen la aprobación de Dios, tienen la aprobación de sus padres, tienen la aprobación de una autoridad espiritual. Así que un noviazgo cristiano es todo lo que se puede hacer sin esconder nada. Eso es un noviazgo cristiano. Bueno, también podemos añadir un poco a esto, es esos ideales, ¿no? Que hayan cosas en común, que hayan cosas que los dos vayan hacia el mismo objetivo, ¿no? Porque hablamos también de que a veces en la iglesia encontramos personas que tienen esa afinidad y es muy bonito cuando las dos personas tienen como esos mismos objetivos, esas mismas metas, esa misma visión y eso obviamente enriquece mucho más el noviazgo. Bueno, y si nos cuentan un poco de su historia, cómo fue su noviazgo, ese preludio al matrimonio, cómo fue ese tema de que ustedes se conocieran, y bueno, cuéntenos un poco así rápidamente que queremos conocer. Bueno, si hacen un libro, sí. Puedes contarla, voy a dejar a mi esposa que ella me cuente. Bueno, todo sucedió. Bueno, mi esposo, bueno, nosotros tuvimos un noviazgo a distancia. Yo estaba en Colombia, mi esposo estaba aquí en España, él ya era pastor. Él es pastor desde los 18 años y pues yo estaba en Colombia. Yo pues nací en un hogar ministerial, mis padres son pastores desde hace 35 años. Y nada, mi mamá siempre nos enfocó mucho el servicio a Dios, el prepararnos, entonces yo estaba estudiando pedagogía infantil y bueno, en Cúcuta, yo soy de Cúcuta, entonces allí siempre nos fomentaba mucho a los jóvenes como a prepararnos y me dieron la oportunidad de ser docente del Instituto Bíblico allí en Cúcuta, en el distrito. También participaba algunas veces en el Instituto Bíblico de los Pastores, allí en el distrito y todo ello. Entonces mi papá era asesor de misiones extranjeras y le delegaron esa parte del Instituto Bíblico para las misiones extranjeras. Y pues obviamente eran los docentes que eran avalados a nivel de, digamos, nacional, obviamente unos docentes con muchísima más experiencia que yo. Y a España se empezó ese proyecto, ¿no? De capacitación a los pastores y pues mi esposo estaba allí. Así que hubo un momento en que la docente de pedagogía que les iba a dictar clase a los pastores de España no pudo por alguna razón y nadie podía. Entonces mi papá como a regañadientes me dice, ¿será que tú me puedes ayudar? Me tocaba levantarme a las 3 de la mañana para poderles dar las clases a ellos. Era una plataforma donde ellos me veían a mí, pero yo no los veía a ellos. Y nada, ahí fue donde nos conocimos. ¿Y qué más? Sigue contando tú. Bueno, a partir de conocernos, bueno, como ella era la docente, pues yo empecé a tener una conversación con ella muy fría, muy normal, de una profesora a un alumno.
Y todo se quedó allí y ella luego, al cabo de unos mesecitos, me escribió el día de mi cumpleaños y comenzamos a tener ahí la conversación y seguimos hablando semana tras semana. Y luego un día nos quedamos a ver por Skype. Luego comenzamos a vernos por Skype, luego conocí a mi suegra, luego a mi suegro y eso empezó una relación así a distancia hasta que yo le dije, no, voy a ir a Colombia a conocerla. Entonces hablé con mi misionero y él me dijo que fuera con uno de mis padres, me llamó mi mamá. Y bueno, allí pues ya nos vimos físicamente y desde entonces aquí estamos, gracias al Señor, felices y contentos con 2 hijos, 12 años de casados y seguimos en victoria. Diga que no y verá. Sí, sí, sí. Claro que él fue inteligente. Él la puso primero a hablar a usted por si le se olvidaba algún detalle. Claro, claro, no, no, hombre. No, y de Cúcuta, ay, Lo mejor, Santandereana. lo mejor. No, y bueno, cabe aclarar que fuimos años a distancia, fuimos novios a distancia por 2 años. Duramos ese noviazgo a distancia, 2 añitos. ¿Y cómo se lleva un noviazgo a distancia? Pues con mucha naturalidad. No sé, no, yo no entiendo por qué hay tanta dificultad en un noviazgo a distancia. Si uno profesa un amor, pues uno entiende que hay fidelidad, que hay cariño, que hay estima y que hay un deseo de estar juntos, de estar juntos. Igualmente si la tienes en la misma ciudad, hay un deseo de estar juntos, pero no puedes. Entonces es una relación a distancia, más bien es beneficioso en todos los aspectos, porque nosotros profesamos nuestro cariño, nuestra estima, nuestro amor, nos veíamos por Skype, nos escribíamos, algo con naturalidad, aceptar que estamos lejos es un principio natural y claro que todo depende mucho de la madurez de la persona que tiene una relación a distancia y también que esté definida, ¿no? Porque si tú le pides eso a un jovencito que no tiene definido qué va a hacer en su vida, qué quiere estudiar, pues eso es algo que no va a llegar a ningún buen puerto seguro. Pero digamos en este caso nosotros estábamos muy definidos en muchos aspectos, entre ellos yo ya estaba por la gracia de Dios sirviendo como pastor, entonces yo ya estaba muy definido y eso ayuda mucho a que una relación a distancia pues pueda tener fluidez y al mismo tiempo pueda madurar hasta ese objetivo. Así que nuestra experiencia de una relación bonita, muy linda, momentos muy lindos, a pesar de que yo era pastor soltero, compartía con ella y lógicamente la zona horaria era la única dificultad, ¿no? Pero de resto todo muy bonito. ¿Y ustedes cómo sabían que la relación de ustedes dos, a pesar de la distancia, era la voluntad de Dios? Bueno, a mí una esposa de pastor una vez me dio un consejo y ella me dijo, mira, bueno, en nuestros casos, ¿no? Teníamos padres espirituales, padres que tenían esa sabiduría, esa presencia de Dios. Y ella me decía, si tú quieres ver la voluntad de Dios, tus padres y los padres de aquella persona van a estar de acuerdo con que ustedes estén juntos. Entonces, pues cuando yo fui a presentarles a Junior a mis papás, yo estaba súper nerviosa porque imagínense, era por cámara, era una videollamada, por Skype. Y yo me acuerdo que mi mamá lo recibió súper bien, tanto que yo la molestaba a ella de que ella a veces pensaba más en Junior que ni en mí, porque, y tal cosa para Junior y no sé qué. Mi papá también compartiendo las experiencias, igual mis suegros también me acogieron muy bien. Entonces vimos que esa aprobación de nuestros padres, sobre todo, era algo como valioso, porque pues ellos tenían esa sabiduría y ese discernimiento también de parte de Dios. Sí, es muy importante saber que los padres son como un canal donde Dios da una respuesta, ¿no? También es cierto que cuando hay dos personas que temen a Dios, aman a Dios, sirven a Dios, pues Dios no va a ser un ser que vaya a ponerles en el camino a alguien de tropiezo para hacerlos caer, lógicamente. Dios pone en su puzzle las personas que van a acompañar. Nosotros amamos a Dios, servimos a Dios y consideramos que era la voluntad de Dios tener esa relación. Hubiéramos considerado que si en la soberanía de Dios no estuviera que fuera así, pues también lo hubiéramos aceptado.
al fin y al cabo uno decide en la vida con quién se casa, ¿sí? Uno es el que decide. Y eso de decidir es muy importante porque Dios a uno le pone en el camino a las personas y uno decide, ¿sí? Entonces, ¿cómo toma una decisión? Más bien sería la pregunta. ¿Cómo uno toma la decisión acertada? Bueno, esos son los componentes importantes. Una figura espiritual que le aconseje, le diga bien, unos padres que estén de acuerdo y sobre todo dos personas sensatas y maduras que sepan qué van a dar, qué paso van a dar. Bueno, y pasa mucho de que, bueno, resulta que ustedes tuvieron un noviazgo ya adulto, ya usted era pastor y la hermana ya era pedagoga. Y entonces, pues ya tenían sus profesiones, ¿no? Pero ¿cómo hace un preadolescente, un adolescente? Hay jóvenes que ya pasan ya la edad, que entre comillas, bueno, pasan esa edad. ¿Cuál es como la edad indicada, la edad apropiada para que un joven diga, bueno, voy a salir a mirar a ver el Señor que tiene para mí? Bueno, mirar a ver es un mal síntoma porque uno no tiene por qué buscar, ¿no? Pero sí que es importante saber que una mujer tiene que saber que la persona con la que va a amar no van a vivir del amor, sino que tiene que tener una formación. Yo no diría que haya una edad, sino que es importante que la persona tenga algo que ofrecer en el sentido de estabilidad. Cuando uno se ve a muchachos que se casan sin esa estabilidad económica, se generan más bien unos conflictos. Comienzan a tenerse distorsiones de conceptos de fe, porque comienza el momento de una situación matrimonial que les afecta, pero que eso fue el resultado de una decisión de dos personas que no estaban definidas. Y entonces echamos la culpa a Dios y no es así. Yo creo que tiene que estar muy presente una persona que quiera ir a conseguir, a buscar, a casar, o el término que usted quiera determinarle a esto, que esté definida, que tenga una formación, que tenga un trabajo estable, porque es importante. Y sobre todo, a ver, también saber, perdón, ¿no? Pero saber dónde están sus límites, ¿sí? ¿Dónde están sus límites? Porque a veces el hombre te hace una expectativa, yo no sé de dónde aparece esa expectativa, que El príncipe azul. exactamente, esa expectativa del hombre o de la mujer. A ver, hay que ser muy razonables. Yo he escuchado a muchos creyentes o a muchas jovencitas que dicen, oh, es que yo no encuentro, ella no tiene la capacidad de conocer todos los creyentes en el mundo. En alguna parte del mundo estará, pero creo yo que es muy importante también hacerse unas expectativas normales, naturales. Uno, bueno, humano, yo como hombre nunca dije o rubia o morena, bueno, esos son gustos de cada uno, ¿no? Pero yo nunca tuve un prejuicio de una manera, que al fin y al cabo Dios es el que le pone a uno en el camino y le arregla el gustadero también, porque Ah, no, que a él le fue muy bien, ¿eh? No, yo Sí, también. ¿qué está queriendo decir? Sí, no, muy bien. el Señor lo premió. No, yo puedo decir también, bueno, también, aunque ustedes nos ven aquí jóvenes, nosotros nos casamos aún mucho más jóvenes. Me acuerdo que cuando yo estaba escogiendo el vestido de novia me decían, ay, la primera comunión. Yo, no, no, no. Claro, yo me casé con 20 años, mi esposo tenía 22 años. Sí, ya era pedagoga. No, pero uno se da cuenta de que es muy importante también el entender de que cuando uno pues toma esa decisión de decir, bueno, Dios, tú muéstrame esa persona, oriéntame, guíame, tener también la madurez de decir, pues voy a renunciar a muchas cosas, porque es lo que nos cuesta más, ¿no? Y a veces en esta trayectoria ministerial a los chicos les cuesta eso, ¿no? El renunciar, no hay afán. La gente dice, ay, que se les está quemando el arroz, que los va a dejar el tren, y ejercen como cierta presión, y lastimosamente con la presión se cometen muchos errores, pero es muy importante el entender ya, bueno, tengo algo que ofrecer, ese término de mi media naranja, no. Cada quien es una persona completa, solamente que al unirnos compartimos lo que cada uno somos, nos construimos, nos edificamos, crecemos, maduramos muchos aspectos y por eso también es bonito la vida matrimonial,
porque hay recién casos que uno le pregunta como, uy, fatal, pelea. No, no, espérate. El matrimonio es un momento ya para disfrutar una compañía, para crecer. Yo he aprendido muchísimo de mi esposo, o sea, nos hemos complementado muy bien porque él tenía su personalidad, yo tenía mi personalidad y los dos unimos eso para seguir creciendo. Entonces, nada, cada circunstancia es totalmente diferente. Entonces, para terminar, un consejo final que ustedes le quieran dar a esos jóvenes a nosotros los jóvenes que aún estamos en esos momentos de soltería, bueno, en cualquier etapa que estemos pasando, pero que somos jóvenes y solteros, un consejo final. Bueno, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Esto de huir de las pasiones juveniles, a veces uno no le pone cuidado, pero hay que ponerle cuidado. Eh, cuando uno tiene un proyecto de vida, es muy normal que aparezcan circunstancias, situaciones, por lo que decía mi esposa ahora, muchas presiones sociales y demás, donde el enemigo aprovecha la edad, porque el enemigo siempre va a aprovechar lo que ya se creó, sino que él distorsiona. Dios creó el matrimonio, pues él distorsiona el matrimonio. Dios creó la sexualidad, él distorsiona la sexualidad. Dios creó al hombre y a la mujer, él distorsiona ese concepto. Entonces, él siempre va a aprovechar lo creado y lo va a distorsionar, ¿no? Los jóvenes tenemos edades en la vida donde estamos teniendo mucho desarrollo a nivel intelectual, emocional, sentimental, físico, y allí nuestras hormonas están a tope. Y es allí donde el espíritu aún tiene la capacidad, la potestad de empoderarse de nosotros, ¿sí? Entonces nosotros no somos ajenos a las cosas que podemos sentir, pero sí que tenemos que llevar todo eso a Cristo Jesús para que nos ayude a llevar cada etapa, juventud, adolescencia y demás. Yo puedo decirles con todo mi corazón que la adolescencia y la juventud, Dios me guardó, estuvimos allí y hasta aquí hemos llegado. Así que cuando haya algo distractor, a través de pasiones deshonestas y demás, pues yo tengo que hacer caso a eso, huir. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Más bien métase en la palabra, métase demás. Y un consejo más que yo doy es que las vergüenzas que uno hace o vive o lo que sea, no sean la excusa para alejarse, sino todo lo contrario. Si yo tengo una situación en estos momentos que me está afectando, es que por vergüenza a Dios no le cuento, no, al contrario, acérquese a Dios, cuéntele su vergüenza para que Dios pueda ayudarle en todo eso. Bueno, yo les quiero decir y les dejo con todo mi corazón, es algo que es muy importante y es algo que uno debe atesorar siempre, y es ser fieles a Dios, servir a Dios, vale la pena. Dios premia nuestra fidelidad. Cuando nosotros le servimos a Él con todo nuestro corazón, cuando le entregamos nuestros años, nuestra juventud, nuestros sueños, todo, Él lo toma en sus manos y comienza a hacer un propósito muy lindo con nosotros. Y la palabra del Señor dice, y es hermoso porque él sabe que nosotros tenemos necesidades no solo físicas ni sociales, nada. Él sabe que somos seres que también necesitamos una parte emocional, una parte sentimental, y Dios, cuando nosotros somos fieles a Él, siempre premia la felicidad, la fidelidad. Sean fieles a Él. Créanme que no hay nada más bonito saber que uno se guarda para Dios y que Dios premia con esa persona que lo llena a uno de felicidad, de alegría. Pues imagínense nosotros qué íbamos a pensar. Yo nunca imaginé esto, o sea, nunca. Pero y tan lejos. Y no somos ni de la misma ciudad. Él es de Pereira, yo soy de Cúcuta. Él en el 2000 se vino a España, yo pues vivía en Colombia. Pero Dios, cuando forma un propósito con unas personas, siempre tiene. Así que espérense el tiempo que Dios quiere para ustedes, que Dios les va a dar un excelente esposo. Yo quisiera añadir simplemente lo bonito del amor, que a veces no se comprende esto del amor. El amor es algo maravilloso, es una muestra de la bondad de Dios hacia el ser humano, porque todas las historias de amor tienen tras ello un libro que contar. ¿Cómo es posible que una mujer que nace en el año 93
se va a juntar con un hombre que nace en el 91 en diferentes circunstancias de la vida. Ella, una hija de pastor, nosotros, una familia que estaba viviendo circunstancias totalmente distintas. Esta familia decide emigrar a otro país. En ese país crecen esos muchachos, mientras que la otra mujer en un ambiente espiritual. Y de un momento a otro Dios se detiene en ese puzzle, usted y usted. O sea, el amor es algo muy lindo y creo que cuando uno está enamorado tiene que también como escribir esa historia, qué historia tan bonita que Dios ha contado con nosotros, porque es muestra de la bondad de Dios, que no le importa los kilómetros que haya, con tal de coger una pareja y que lo meta en su propósito eterno, en lo que Él quiera hacer. Así que los que están enamorados, felicidades. No, y otra cosa, porque es que no sé si, bueno, mi esposo y yo a veces nos ponemos a hablar de eso. Ahora en el mundo se usa de que tienes que hacer la lista de cómo anhelas y el prototipo. Yo le digo a las muchachas de la iglesia, es que, hombre, nada, el único perfecto es Dios, según esa lista de prototipos. Amén, Sí. No, o sea, somos seres humanos, obviamente esa persona nos tiene que atraer, obviamente, pero, a ver, entendamos, porque a veces, una vez una chica me decía, es que yo lo quería alto, rubio y me dio un morenito. Pues nada, eso es lo que Dios quería para ti. Eres feliz, disfrútalo, eso es una gran bendición. Entonces, los chicos también, y por eso es que se quedan un poquito hasta cierta edad que ya se vuelven resabiados más bien, porque piensan, idealizan muchísimo. Primero, evalúate. ¿Tú eres así? Si tú estás en esa facultad, entonces puedes exigir, pero si no, no, entonces, hombre, vamos a más bien a disfrutar que el Señor sea poniendo esa persona y cuando el Señor la pone, es algo muy bonito y se da todo muy, muy fácil, ¿sí o no? Sí, también hay que tener presente que esto de enamorarse es una etapa puntual. Ya luego el amor es la esencia de todo eso. Así que ánimo a todos los que están en esta etapa, en este proceso. Ánimo a los que todavía no, tranquilos, no hay prisas, tampoco hay que acomplejarnos por esto. La vida es muy hermosa. Y bueno, si alguno ni quiere esto, pues toca darle el consejo del apóstol Pablo, pues entonces agrade al Señor en todo y listo. No, Ya y está. otra cosa, no conocen, porque que no hay, en España no hay, tú no conoces, como decía mi esposo, a todos los cristianos que hay en el mundo, espérate. Sí hay, claro, sí hay. Bueno, esperemos a que saquen el libro el hermano John Jairo y la hermana. Cuando estemos jubilados. Es que Victoria será los primeros que tendrán ese libro. Sí. Privilegio, la primicia acá en Victoria. Bueno, gracias a Dios, el Señor nos ha hablado a muchos y seguirá hablando a través de las redes sociales. Y ya, por mi parte me despido, el Señor les bendiga. Les damos las gracias a ustedes por sacar de su tiempo y poder estar con nosotros acompañándolos, y a ustedes también por escucharnos. Y como han escuchado, merece la pena esperar la voluntad de Dios, así que no se afanen. Recuerden que solteros sí habemos. No, y bueno, mire. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.